Aligera la cuesta con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback para iniciar el año sin preocupaciones. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hoy al amanecer ya se sentía una vibra especial, una vibra como en aquellas jornadas en los que el fútbol llamaba la atención de los enamorados del rojiamarillo, una vibra como cuando el Monarcas, Morelia que ya no existe más, llegaba a la liguilla o tendría una cita importante. Hoy se siente una vibra especial y es que el calendario marca que hoy, en punto de las 7 de la tarde, 7 de la noche, se viene el debut de Carlos Adrián Morales al frente del Atlético Morelia. Así aquel hombre que desde La Piedad llegó hace 25 años para llamar la atención de Tomás Boy y ser promovido al primer equipo de aquel entonces Atlético Morelia, que hoy regresa con esa encomienda de levantar el equipo que viene en un bache en lo futbolístico. Sí, hoy hay una vibra especial porque toda la afición del Atlético Morelia se ha levantado esperando que llegue la hora del partido. Se comentó durante el desayuno, se comentó en el transporte público, en el mercado, en las plazas, en cualquier comercio, se comentó en los salones de clases, se comentó en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en todos lados se está hablando del partido de esta tarde-noche, como si el equipo estuviera en primera división, como si el equipo estuviera otra vez en liguilla. Son esas tardes especiales de fútbol que incluso aquellos que dijeron, no me interesa este Atlético Morelia, no me interesa la Liga Expansión, van a estar al pendiente del Canario. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludo a mis compañeros y amigos. Hoy tenemos invitado de lujo en el panel. Primero que nada, Eder Ávila. ¿Cómo estás, mi querido Golden Boy? Se viene el ansiado debut de Carlos Adrián Morales. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Todo el mundo va a estar pendiente del partido del Canario. Todo el mundo va a estar al pendiente hasta cierto punto. La realidad es que sigue siendo exactamente lo mismo. La afición que sigue al Morelia desde el inicio es la que va a seguir al Morelia cuando llegue a Primera División, o por lo menos antes de que se habilite el ascenso. Quizá cuando ya pueda pelear el equipo por un título que le permita subir a la Liga MX, ahí sí la cosa va a cambiar. Por eso no comparto lo que mencionas en tu editorial. No sé qué panorama estés viendo, Marco, pero es muy probable que solamente lo estés viendo tú. Eres frío, eres frío. Eder Ávila, la gente está emocionada con la llegada de Carlos Adrián Morales. Como el mar. Enrique Sosa, bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Yo le quiero preguntar, ¿entrenador que llega le debe de meter mano en la táctica o debutar conforme venía jugando el equipo? Le doy la bienvenida, profesor Enrique Sosa. ¿Qué tal, Marco, Eder, nuestro invitado especial, a toda la gente que nos sigue, mandarle un saludo. Marco, yo creo que por la proximidad que hay con el partido, hay que respetar lo que se viene haciendo, hay que trabajar más en la estructura emocional, hay que trabajar en esas cuestiones que motiven al equipo y que lo eleven. Bien, tenemos problemas con el audio del profesor Enrique Sosa, enseguida vamos contigo, vamos con Juan Arévalo, quien es nuestro panelista especial, nuestro compañero y colaborador desde los Altos de Jalisco, que ahora se dio una vuelta acá a la capital michoacana y nos dio mucho gusto para recibirlo e invitarlo en este panel. Juan, en un panorama especial, en un día especial, no sé si coincidas con Eder Ávila o conmigo, yo lo veo como un día especial para el aficionado del Atlético Morelia, de Monarcas, del Rojiamarillo en general. Te doy la bienvenida, es un honor compartir panel contigo por primera vez en carne y hueso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar por acá con ustedes, ciertamente por primera vez, como bien lo dices, y fíjate que yo comulgo más con tu idea, difiero un poco de lo que dice Eder, si bien este proyecto
poco a poco ha ido ganando adeptos. Yo creo que las asistencias al Estadio Morelos dicen que cada vez más aficionados vuelven a enamorarse del Atlético Morelia. Ciertamente hay que decirlo, cuando viene todo este cambio, cuando viene toda esta revolución que vivimos los morelianos, mucha gente se desilusionó, se alejó, pero creo que poco a poco va volviendo, y la entrada del pasado domingo creo que nos lo dice. La mejor entrada en toda la historia de la Liga de Expansión en juegos de liga, de torneo fase regular. Entonces yo creo que mucha gente está a la expectativa y sobre todo mucha gente está contenta por esta decisión de la directiva. Bien, mi querido Juan Arévalo, pues vamos a tomar asiento para arrancar con todo lo que tenemos preparado en el programa de hoy, y es que ya el día de ayer se puso en marcha la jornada número 9 de este clausura 2023 en la Liga Expansión. El equipo de Mineros se impuso como local. Muy temprano en el partido se adelantó el conjunto dirigido por Alexis Moreno, que me parece que a partir de hace 3 semanas ya no ha perdido, ha comenzado a levantar el rumbo. No voy a decir nada de que van otra vez a ser animadores, sin embargo, es buen resultado frente a la UDG, un equipo siempre complicado, que se haya quedado Mineros con el triunfo. 2-1. De esta manera arrancaba el trajín, en esta jornada número 9. ¿Está Mineros para despertar en el torneo después de este triunfo, o simple y sencillamente aprovechó que Leones Negros no la está pasando bien en la competencia? No, yo considero que solamente lo aprovechó. Fíjate, Leones Negros me ha decepcionado, Marco, pero también se tiene que juzgar con relación al plantel minuto uno no te pueden hacer ese gol que tiene. Está dormido, es un plantel Leones Negros, plagado de jóvenes, sí, completamente dormido. Mira la laguna en el medio, en el centro y del mira área. Cómo pierde la espalda el defensa, ¿no? Que no hace nada tampoco. Bueno, ya lo agarra en segunda, arrancando en segunda. Este plantel es un plantel muy joven, es un plantel muy inexperto y no sé si carente de talento, pero sí en la mayoría de las líneas. Mira, Fraga, sí hay jugadores que están un poco bajos de nivel o que no tienen nivel para pelear lo que una institución como Leones Negros, que por lo menos ya está certificada, demandaría. Ahí estaba el empate. Con esto el conjunto de Leones Negros empezaba a vivir buenos minutos, incluso tuvieron esta posibilidad para irse adelante, no la aprovecharon, y profesor Enrique Sosa, Mineros logra un triunfo de oro en el torneo, de oro. Sí, lo dices bien, es un gran triunfo para Mineros, y hay que recordar, Marco, que este es el próximo rival después de Cancún, Así es, el que va a enfrentar a Atlético Morelia. Entonces, Entonces, Fraga, habría que seguirle mucho la pista, Marco, y habría que ver este partido para ver qué va a venir a hacer Mineros en esta parte. Yo creo que las 3 victorias que tiene consecutivamente van a traer un equipo muy fuerte que le van a competir con todo Atlético Morelia, y por ahí, ojo, que si pierde, van a estar muy cercas en puntos, una diferencia de 1. Si pierde hoy el Morelia, ¿te refieres? Bien. Y se podría complicar la situación ahí. ¿Qué le pasa a Leones Negros? Tú que los tienes cerquita, Juan. No sé si realmente el plantel sea muy débil, y con todo respeto voy a hacer mención de un jugador que hoy por hoy es titular, Fabián Martínez Landeros. Hace 3 meses era titular en Aguacateros de Peribán, en Liga PDP. Eso te habla de que hoy, o sea, el chico es muy bueno, pero sí es un plantel austero de Leones Negros, ¿no? Sí, es un plantel que ha venido teniendo cierta rotación, han llegado jugadores, sí han ido jugadores importantes, y eso le ha pesado, creo, al plantel de Alfonso Sosa. No sé también si le han faltado, el sistema del profe Sosa es un fútbol donde suelen buscar anotar primero para después replegarse y complicarle al rival. Y cuando les hacen gol se le complica mucho. Cuando les hacen gol, como en el partido de ayer tan temprano, verdaderamente les cambian el script y ya no saben cómo reaccionar. Pero verdaderamente una de las fortalezas de este equipo es la forma de defender. Y hoy les hace falta jugadores como Ray Villa, que tuvieron en el pasado, como el Tepa González, que también lo tuvieron, que eran jugadores muy contundentes. Entonces, en 1 o 2 escapadas, aprovechaban para anotar, y creo que esos jugadores le están faltando, y no es los mismos resultados los que están obteniendo. Bien, vamos a ver lo que pasó en el sureste del país. Se enfrentaron 2 equipos de aquella región. Pumas Tabasco frente al conjunto de Venados, se neutralizaron. El empate a 1 gol fue el resultado final entre ambas escuadras. Pumas Tabasco sigue sin caerse, pero también se le ha complicado ya mucho ganar en los últimos partidos, Mientras que Venados
mantiene el ritmo, ya también acumula 3 juegos sin derrota, los anteriores 2 habían sido triunfos y ayer terminan por neutralizarse 1-1, un resultado me parece justo, quizá Venados estuvo un poco más insistente para buscar el arco rival. Mira, yo lo veo al revés, para mí Pumas Tabasco, Marco, fue quien tuvo que haber ganado el partido. Por ahí también mencionar que fue un partido muy importante para los dos, que termina muy caliente, ¿no? Y el que sigue son partidos que la gestión de emociones los ha llevado a terminar de esta manera. Pero yo creo que Pumas Tabasco, Marco, lo está haciendo bien. Está empezando también a jugar mejor de local con su nuevo director técnico y creo que está encontrando fortalezas que le permiten sacar estos resultados. Y el torneo de Venados va a ser ese, pues este tipo de torneos, ¿no? En donde un equipo no logra dar esa tecla que quizá tenga el potencial para hacerlo por cuestiones de plantel y experiencia que ha combinado con la juventud, pero le hace falta ese último boost, ese dar con la tecla, encontrar ese hilo negro que por momentos parece complicado en algunos de los equipos. Me parece que no lo va a hacer Venados en lo que resta del torneo. Mira, por la manera en la que festeja el gol el hombre de Pumas Tabasco, me da la impresión de que Israel Hernández ha recuperado esa mística en estos jugadores. Ni siquiera la toca, pero él lo festeja como si hubiera hecho gol de último minuto. El gol de su vida, sobre todo por eso, ¿no? Por el momento en el que llega la anotación, rescatando ahí por lo menos alguna unidad. Y vamos a ver lo que pasó en La Paz. Durango cae, Juan Arévalo sigue en picada el equipo de Yair Real. La Paz se logra imponer. Hay que recordar que estas 2 escuadras son las más nuevas en la categoría, es su segundo torneo en ambos casos. Y ayer La Paz se impone como local, un triunfo que ya le urgía también. Venía muy a la baja La Paz en las últimas 6 jornadas. Y a Durango, ¿cómo le ha costado la competencia en este clausura? Sí, La Paz está sacando fortaleza de lo que tiene, es decir, hacerse fuerte en casa. Tienen un gol, si bien no tan tempranero como el de Mineros, al minuto 16 más o menos anotan, y eso les ayuda a tener cierto manejo de partido. Alacranes sabemos que es un equipo animoso, que le gusta ir al frente, que le gusta proponer, pero no es el mismo Alacranes que vimos en su presentación en estos torneos. Es un Alacranes más diezmado, es un Alacranes con menos chispa. Y La Paz, vemos que con Jimmy Durán va encontrando un modo, un estilo que poco a poco le empieza a dar resultados y sobre todo saca fortalezas donde más las tiene, que es en su casa. Ahora, hace rato no se veía un partido a las 5 de la tarde en La Paz, una entrada ya un poco precaria. Llama la atención porque era una afición que estaba respondiendo bien, pero bueno, creo que mucho pasa por los horarios del partido, ¿no? ¿Quién llegará más lejos en el torneo, Eder? ¿La Paz o Durango? No, yo le pongo mi fichita al equipo de Durango. No me ha, pues como bien lo menciona Juan, no me ha dejado las mismas sensaciones que el torneo anterior, porque Durango se hizo muy fuerte en su casa el torneo pasado, venía de una muy buena racha, incluyendo la división inferior, que viene siendo Liga Premier Serie A. Sin embargo, la sostuvo hasta que pudo. Cuando se enfrentó con Celaya, ahí sí ya no pudo porque era el líder de la competencia. Para mí ver el que más o el que mejor va a llegar a la parte final, porque creo que van a llegar muy similar, va a ser Durango. Los partidos de hoy, en la continuidad de esta jornada número 9 del Clausura 23 en la Liga Expansión. Abre la tanda el equipo de Roberto Hernández, Cimarrones de Sonora, visitando al de Edgar Solano. 2 exmonarcas se van a enfrentar en la dirección técnica en punto de las 5 de la tarde. Favoritos Cimarrones, ¿no? Sí. Sin duda. Favorito nominal. Le sigue el debut de Carlos Adrián Morales y todo Morelia va a estar pendiente de Ávila en punto de las 7 de la tarde frente a Cancún. Yo quiero que a las 7 de la tarde me pases testigos de quien no esté viendo el partido. Quiero preguntarte de quien no esté viendo el partido. Hicieron la actividad, Dorados que recibe a Tepa, que va a estar muy bueno también. Quiero preguntarte después de la pausa, por favor. Ok. ¿Vale? Guárdatela. Vamos a la primera pausa en Ecos del Quincero. Para que ni pienses la respuesta. El cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada, un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacción entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
el sistema al pueblo. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. El calentamiento global provoca aumentos de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones que producen migraciones y destrucción en los ecosistemas. Debemos entender que el agua es necesaria para la vida. El incremento en la temperatura provoca diferentes alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Cuprex, la academia número 1 en México, te ofrece servicios especializados para que te prepares para realizar tu examen de cara a la Facultad de Medicina o bien ingresar a cualquiera de las ciencias de la salud. También ofertamos la posibilidad de que tramites tu cédula electrónica a través de nosotros o que bien realices tu examen de titulación en el Ceneval. Cuprex, excelencia académica y los mejores resultados. Gracias, Eder Ávila. Vamos a continuar con el tema del Atlético Morelia en la previa frente a Cancún, pero se te quedó una pregunta guardada, Eder, voy contigo. Mencionabas que se vuelve a sentir la magia, Marco. La vibra, es especial. La vibra, ok. La expectativa alta. Por ver un todo Morelia. Quiero preguntarte entonces a ti como aficionado de Monarcas Morelia, Morelia, ¿vuelves a sentir esa vibra que no sentías con Gabriel Pereira y tampoco con Ricardo Baliño? La sentí, por supuesto, Eder Ávila. Jamás me hubiera atrevido a decir algo sin sentirlo en carne propia. Hoy hay una alta expectativa. Hoy vuelven las tardes de vibra especial. De querer ver al Atlético Morelia, por supuesto, Eder Ávila. Y es que bueno, hay mucha gente que coincide, hay mucha gente que coincide con un servidor. Vamos a ver entonces la ficha del partido. En punto de las 7 de la tarde-noche, el conjunto rojiamarillo visita a Cancún. Un Cancún que no quiero decir que sea una pieza fácil, porque cuando uno comenta este tipo de situaciones, normalmente se le termina atragantando al Atlético Morelia, pero sí es un Cancún a la baja, ¿no? Y ya tiene rato que es un Cancún a la baja. Y quiero... Pues nunca ha habido un Cancún a la alta, ¿no? Exactamente. Creo que es su situación natural. Es su situación natural, un plantel joven, un plantel con poca gente de experiencia y que no ha terminado ni siquiera de hacerse fuerte en casa, donde prácticamente nadie va a verlos, ¿eh? Hay que ser realistas. Muy poca gente va a apoyar a Cancún allá en el Caribe mexicano, pasa muy desapercibido el equipo y ese puede ser una situación a favor para el Morelia que me imagino no le pesará jugar en una cancha donde prácticamente la tribuna está vacía. Sí, creo que es un equipo que le ha costado también posicionarse en la ciudad. Fue bien interesante que en jornadas anteriores visitó el Atlante esta casa, que recordemos fue su casa durante alrededor de una década, y por ahí la gente se hizo presente, siendo que sabemos que Cancún no es una ciudad por demás futbolera, es una ciudad que vive del turismo, por lo cual la gente que está ahí de repente no se refleja en gran medida en el estadio. Entonces, bueno, le ha costado trabajo y sumado a eso, que los resultados no lo han acompañado. Cuando un proyecto no te seduce, no te llena, es difícil que te involucres y eso es creo que lo que le está pasando a Cancún, ¿no? Aparte sí, coincido y para complementar lo que dice Juan, de repente pues podemos voltear a ver al aficionado y ponernos en sus zapatos
qué complicado es ponerte en los zapatos de una plaza como la de Cancún, ¿no? Que ha sufrido múltiples cambios, que como ya bien lo mencionaba Juan, de entrada no es una ciudad futbolera. A Cancún solamente para ir a turistear. O sea, de ahí en fuera no es como que sea una ciudad como en el norte del país, ¿no? Mexicali, etcétera, que son ciudades beisboleras, por ejemplo. En Cancún no pasa así con el tema del deporte en general. O sea, es más por el lado de lo turístico, y cuando a eso le sumas que ha sido ultrajada la plaza, porque primero va Atlante, luego se sale Atlante, luego nace Cancún. La gente no tiene ninguna especie de identidad, ni con el fútbol mexicano, muchísimo menos con la Liga de Expansión. Ahora bien, yo entiendo y justifico y estoy de acuerdo en lo que comenta, ¿no? Que es complicado para el aficionado de Cancún acercarse a este equipo. Sin embargo, en la cancha sería un error del Atlético Morelia llegar confiados, ¿eh? Si bien el Cancún no ha tenido un buen torneo, también Cancún por ahí puede aprovechar en estos momentos esa especie de titubeo en la dirección técnica del Atlético Morelia y decir, bueno, ellos seguramente van a venir motivados, pero nosotros hay que jugar un partido serios y por ahí los podemos sorprender. Profesor Sosa, no podemos dar en esta Liga de Expansión a ningún equipo por muerto previo a ningún partido. Sí, lo dices bien, Marco. Hay que saber respetar al rival, hay que entender cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, hay que saber atacar y hay que saber contrarrestar, todas esas cuestiones del rival. Yo creo que hoy lo que sí tiene Carlos Morales es una gran oportunidad. Tiene esta gran oportunidad de que si saca el resultado se va a meter entre los primeros del 3-6. Porque este partido es importantísimo, porque de aquí en adelante va a tener un cierre muy fuerte, va a recibir a Pumas Tabasco, me parece que va a recibir Viene a Mineros Celaya. primero, sí. Hay equipos muy importantes que lo van a visitar y creo que este partido para él tiene que ser un parteaguas también para conectar aún más con la gente, Marco, y que el día martes, miércoles de la próxima semana que jueguen como local, la gente esté metidísima con el equipo. Y lo que hay que hacer, creo que sí, donde tiene que meter mano, Carlos, Adrián Morales tiene que ver en la parte de la baja, ¿no? De Torres. Ahí sí creo que él tendrá que buscar una solución a esta posición que es vital y que es importante para Atlético Morelia. Y el otro aspecto que yo creo que tiene que cuidar es la parte delantera. ¿Qué tanto peso ofensivo le va a dar a este equipo para que saque el resultado? Son dos equipos, compañeros, que vienen muy a la baja. Cancún como local, Atlético Morelia como visitante. El partido pinta para ser un partido de muy pocos goles y que el resultado se termine decretando por una cuestión de errores. ¿Será Carlos Morales, Juan, Eder, profesor Enrique Sosa, gente que nos acompaña en redes sociales y allá en casita, será Carlos Morales el hombre que le ponga fin a la racha del Atlético Morelia de 6 meses, más de 6 meses sin ganar como visitante? Imagínate que así fuera un debut con la pierna izquierda. Y digo la izquierda porque es la de Morales, ¿eh? Por eso te digo la importancia. Zurdo de oro, Carlitos Morales de la Piedad. ¿Será un debut así? Imagínate. Ojalá fuera. El adagio dice que equipo que entrena entrenador gana. Ojalá y se aplique. Yo creo que es una persona inteligente, Carlos. Sabe que no tuvo tiempo de trabajar. Entonces, la inyección de ánimo va a ser bien importante. Y de por sí, como bien lo decías, ya en el ambiente moreliano se da este ambiente positivo. Creo que le puede ayudar al plantel a que se contagien. Habrán estudiado también un poco a Cancún, que viene motivado después de sacarle un valioso empate a Rayados, el superlíder, sin duda. Es un equipo que se para bien atrás, que tiene en Benjamín Galindo su líder en la defensa central, y después le gusta empantanar mucho el medio campo y salir con contragolpes rápidos por Tamay, tiene al mucho goleador africano de la liga. Entonces, por ahí va a ser bien importante. Es un equipo que no le preocupa tener la posición de balón. Y Morelia es un equipo que sabe tratar el balón. Entonces, vamos a ver por ahí lo que puede ajustar, lo que puede plantear Carlos Morales, pero sobre todo el aspecto de motivación al grupo para que salgan dar ese extra que les ayude a traerse los 3 puntos. Vemos en el gráfico las derrotas de Morelia como visitante en el Apertura 2022. Cayó ante Rayados, cayó ante Tapatío, cayó ante Atlante, cayó ante Celaya y ante Cimarrones en esa dolorosa vuelta de los cuartos de final. Y en este torneo
la derrota frente a Tepatitlán. A partir de ahí comenzó la debacle de Gabriel Pereira. El resto de los resultados han sido empates y el Morelia fuera de casa. Rápido, yo aquí quiero mencionar que nos fijemos bien en lo que sucede en esta diapositiva. Son equipos muy fuertes, son equipos que hoy día en este torneo están liderando la competencia. Eso quiere decir que los que vas a recibir para este torneo van a ser equipos como Durango, van a ser equipos como La Paz, van a ser equipos de esta índole, ¿no? Vamos a la pausa, si me lo permites, Juan Arévalo. Al regresar voy contigo porque tenemos mucho más que comentar. Estás en Ecos del Quinceo en la radio y televisión pública de Michoacán. Volvemos. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabías que en Michoacán contamos con 2 centros de justicia integrales para las mujeres? El primero se encuentra en Morelia, el segundo en Uruapan. Dichos centros atienden a mujeres víctimas de violencia y cuentan con asesoría jurídica en materia familiar y materia penal, así como la representación jurídica ante los tribunales. Y de ser el caso, pueden gestionar órdenes de protección. Además, brindan acompañamiento jurídico a través de terapias grupales, individuales o terapias a niños y niñas, hijos de mujeres víctimas de violencia. Todos los servicios que proporcionan estos centros de justicia integrales para las mujeres son gratuitos. ¿Y tú, ya los conoces? Si estás buscando comprar o vender tu automóvil, Torres Automotriz es la mejor opción para ti, ya que cuentan con excelentes planes de financiamiento para que estrenes o vendas tu coche hoy mismo. Torres Automotriz están ubicados en el Boulevard García de León, número 175, a una cuadra de Ventura Puente. Torres Automotriz, la mejor manera para comprar o vender tu automóvil. Muchas gracias. Gracias, Eder Ávila. Continuamos en el recorrido previo de este Cancún frente a Atlético Morelia, un partido que lo hace especial la presentación de Carlos Adrián Morales al frente del rojiamarillo. ¿Qué podemos esperar del Atlético Morelia esta tarde? A ver, porque hay mucha expectativa, hay mucha emoción, pero seamos realistas. Tiene 2 entrenamientos al frente del equipo, uno prácticamente fue enfocado a lo físico, en fin. Muy poco tiempo para preparar, para que los jugadores entiendan ya la idea futbolística de Carlos Morales, etcétera. Por eso, fríamente y bien analíticos, ¿qué se debe esperar del Canario esta tarde? Yo creo que no se debe de esperar mucho, Marco. Lo que se debe de esperar sí es un resultado positivo por parte de Atlético entonces. Morelia. Oye, yo creo que hay que ganar como sea. Yo creo que hoy si le preguntas a Carlos Adrián Morales cómo quiere ganar, le da igual si es por un autogol, si es por un penal, si es un tiro de esquina, si es un jugadón, si es algo de lo que él trabajó. Eso le va a dar igual. La importancia hoy que tiene este partido es que Atlético Morelia debe sacar el resultado sí o sí. Las formas creo que importarán muy poco porque entenderemos que lo que ha sucedido desde que él ha tomado el mando de la dirección técnica de Atlético Morelia pues ha sido un tiempo muy breve, ¿no? Para poder cambiar se requiere más tiempo y creo que tendrá que respetar mucho el trabajo que hizo Gabriel Pereira para sacar ventajas y sí, desde la estructura emocional, desde la estructura de relaciones personales que ya hay en este trabajo que estableció Gabriel Pereira, creo que Carlos Adrián Morales puede hacerse fuerte. Yo esperaría rápidamente nada más a un Morelia que corra mucho y que esté muy concentrado. Creo que el jugador hoy
va a poner el chip diferente. El ADN, ¿no?, de Carlos Adrián Morales. Lo importante aquí tiene que ser, es que mira, tú mencionabas, creo, Marco, el tema del parteaguas, que esto puede ser un parteaguas. Este partido puede ser un parteaguas, esta derrota lo puede ser. Y es que si gana, todo va a ser miel sobre hojuelas. Si ya es miel sobre hojuelas de entrada en este momento, se va a aumentar todavía más la euforia y va a alimentar a la gente por supuesto, a seguir yendo al estadio, quizá no a superar la misma cifra de que se realizó el pasado domingo, pero por lo menos tratar de acercarse o mantenerse. Ya se pusieron, dicho sea de paso, los boletos en venta para el partido contra Mineros. Entonces eso te habla de que puede alimentarla, pero en caso de que pierda el día de hoy o no logre el resultado que él presupuestaba, indudablemente no va a arrancar de la mejor manera el proceso como director técnico, y más allá de eso creo que le podría llegar a costar mucho en el tema anímico al jugador. Si no gana el día de hoy, le puede costar y meterse en un bache anímico más allá de futbolístico al jugador y al propio Carlos Adrián Morales, porque hay que recuperar ese momento, esa crisis anímica por la que están pasando los jugadores tras la derrota del domingo con Atlante, y que ya hacía mención Pereira después del partido. Ahora, rápido, Marco, y si me permiten, yo creo que ahora la presión va a estar en los jugadores, ¿no?, por parte de la afición, porque el director técnico es totalmente querido y respaldado por toda, ¿no? Ahora creo que el jugador va a ser el señalado, y yo creo que a partir de esta fecha el jugador tendrá que estar doblemente comprometido con su esfuerzo, porque la afición va a estar pendiente de lo que ellos realicen. Y en ese sentido, ¿habrá borrón y cuenta nueva para el jugador? O sea, ¿saldrá con aires renovados, con una mentalidad más relajada el futbolista, incluso, no sé, más motivado a partir de esta tarde? Sí, yo creo que sin duda él sabe, conoce perfectamente este proceso de estrenar técnico, de cuando, partimos de una situación, no es tan mal torneo, no es el lugar donde quisiéramos ver al Morelia y donde debe estar. Pero no es tan mal, sí se puede meter en un broncón. No es tan mal, pero sí es un mal torneo. Sí es un mal torneo, pero no es de dónde va a recuperar este equipo que no obtiene resultados. No, viene de una derrota muy dolorosa, habría que puntualizar ciertos puntos, un error infantil, una expulsión para mí exagerada, antes había sacado un punto, había ganado, es decir, el paso no es por justificarlo, pero no es tan malo. Es decir, no es de dónde en tan poco tiempo va a recuperar un fútbol o va a recuperar anímicamente a los jugadores. No vienen tan caídos. Entonces, por otro lado, algo que a mí en lo personal me da confianza es que Carlos Morales ha mostrado a lo largo de este torneo que le ha dado seguimiento al equipo. Entonces, sabe cuáles son las carencias, sabe en qué han fallado. Entonces, por ahí, eso es bastante importante. Siento que, por ejemplo, la condición climática va a ser bien importante. Sabemos que Cancún saca mucho provecho de desgastar a los equipos porque la humedad es muy fuerte, el calor es fuerte, aunque la hora ya beneficia. Entonces, por ahí yo siento que un par de movimientos podrá ser. Gente que no corre tanto como Ibarra y que no ha estado al 100. No sé si la Cobra Mendoza, ese es un aspecto bien importante, va a poder iniciar. Sí. Sabemos pues por lo que menos salió. Perdón, por lo menos viajó, No sé si vaya a estar listo para jugar los 90 minutos. Tiene un ataque muy chato el Morelia. Sí. Por eso yo hablaba de la verdad es la peor línea de ataque que ha tenido en su historia el Atlético Morelia. Sí. Totalmente de acuerdo. Para mí urge que no le den tantos minutos a Alonso Flores. No niego que tenga calidad, pero se ve todavía muy verde y lo pueden quemar. La verdad es que lo analizo. El chavo trata de moverse. El domingo fue terrible. Se vota para recibir, fruto pero del no nerviosismo sabe y fruto de tener la carga o la presión, la responsabilidad. Le pesa mentalmente el partido, Claro, de ser se veía en responsable. jugadas donde normalmente salta mucho, tiene un cuerpo para proteger la pelota, y en estas ocasiones, en este partido veías saltarlo muy poco, perdido mentalmente Flores, y yo creo que es ahí donde tiene que abocarse Carlos Morales, ¿no? A platicar jugador por jugador, darle la confianza otra vez, a ver, confiamos en ti, sé que tienes la capacidad, venga. Muchas veces en ese diálogo puedes encontrar resultados en un corto plazo, ¿no? Como es en esta ocasión, en un partido en el que prácticamente no hubo lapso para prepararlo debidamente. Muchas veces enfocarte a lo motivacional te puede resolver en lo corto. Sí. No hacerlo una estrategia permanente, ¿no? Sí, porque la
Evidentemente no te da para ganar un campeonato la motivación simple y sencillamente. Sí, claro. Tienes que abonar muchas cosas. Pero hoy creo que en esa parte el Morelia puede nivelar un poco la falta de fútbol que ha tenido en los últimos partidos. Sí, lo dices bien, Marco. Yo creo que lo importante en esta cuestión, sobre todo para este partido, Marco, sí tiene que ver lo emocional con Atlético Morelia. Pero de aquí en adelante creo que Carlos Adrián Morales va a tener que darle herramientas a sus jugadores, en este caso como Alonso, para que tenga la capacidad de decidir y de resolver de mejor manera. Yo creo que esa es la tarea que tiene que hacer el técnico. Lo va a hacer en su momento cuando tenga la oportunidad. Hoy día es muy rápido hacerlo y tendrá que apostar más a las capacidades hoy día del futbolista, y el futbolista tendrá que demostrarle que es un jugador para Atlético Morelia. Vamos a la pausa, el análisis muy interesante. Tenemos más aquí en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Volvemos. La educación es lo único que transforma un país y una sociedad. Educar es generar igualdad. Educar es generar respeto. Por eso la educación es tarea de todos y este gobierno lo asume como premisa y como destino. Hoy estaremos entregando cosas grandes como las que pueden ver, las bancas, las butacas, pero también reglas, escuadras, transportadores, pupitres, mesas, sillas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Son 242 millones de pesos para beneficiar a 1,411 escuelas. Estamos comprometidos con honestidad y trabajo por el desarrollo de Michoacán. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Educar no cambia el mundo, pero cambia a las personas que cambian el mundo. Bienvenidos sean. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Michoacán, honestidad y trabajo. Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Portapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. En Pasteco Sede Canaria disfruta de los tradicionales pastes de Pachuca, así como un amplio menú para desayunar y comer, preparado con los más altos insumos de calidad. Pasteco Sede Canaria está ubicada en el Cefocar. Ven y disfruta de los tradicionales pastes de Pachuca en la cuna de los pastes. Gracias, Eder Ávila. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Madrigal, portero de Aguacateros de Peribán, equipo que va con todo por el liderato del Grupo 11 de la Liga TDP. Esta fue la charla que tuvimos, ponga usted atención, sobre todo el guardameta que ha marcado, que es la referencia para Alex Madrigal, que fue titular en el triunfo de Peribán 5-0 sobre Huetamo la semana pasada. Vamos a la entrevista.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por continuar en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Les damos la bienvenida a Alejandro Madrigal, portero del equipo de Aguacateros de Peribán, que marcha en estos momentos como segundo lugar del grupo 11 de la Liga TDP en busca de remontar posiciones y conseguir ese liderato previo a la participación en la liguilla que ya es inminente. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo a la distancia y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto, Marco. Gracias a Dios me está yendo muy bien. Creo que el equipo no estamos donde quisiéramos porque la verdad somos muy ambiciosos, pero poco a poco vamos trabajando para mejorar día a día. Sí, eso es algo que ha caracterizado a la institución de Aguacateros de Peribán en estas 3 temporadas que tienen de vida: ser exigentes, ser ambiciosos y buscar lo más alto. ¿Cómo te has sentido en esta temporada, Alejandro? Una temporada en la que llegas desde el arranque y en la que hemos visto tus cualidades, pero dinos, ¿cómo te has sentido en lo individual, tu progreso y tus actuaciones en esta temporada 2022-2023? Pues muy bien, la verdad, siento que he mejorado mucho, tanto física como técnicamente, con nuestros diferentes entrenadores que han estado aquí, y creo que me ha ayudado bastante a crecer, más que nada como persona, el hecho de estar aquí en una institución tan grande como lo es Aguacateros de Peribán. De verdad que a cualquier jugador o cualquiera quisiera estar en una institución como esta. ¿En qué equipo estabas anteriormente, Alejandro? La temporada pasada estuve con Real Ánimas de Sayula. Venga, también lo hizo de buena manera ese equipo la temporada anterior. ¿Y cómo has visto la competencia en el grupo 11, Alejandro, donde desde el arranque de la temporada Aguacateros ha estado arriba, muy cerrado con H2O, con Atlético Chavinda? De repente algún otro equipo también levanta la mano para complicar. ¿Qué te ha parecido la competencia en este grupo? Muy intensas, siendo sinceros, creo que el hecho de ser de Aguacateros, siempre los equipos tratan de jugarnos a tope, se tiran de todas a todas, y realmente creo que eso motiva, porque se podría decir que somos rival a vencer, porque, no sé, creo que el hecho de simplemente de traer el escudo de Aguacateros es una señal porque motiva a los demás equipos y nos hace sacar un extra también a nosotros. Y eso se ha visto reflejado desde la temporada anterior, cuando Aguacateros logró ganar la Copa Conecta. Con este cambio de cuerpo técnico que hubo en invierno, Alejandro, la llegada de Marco Angulo, ¿qué cambios has visto respecto al modelo de juego? ¿Cómo se ha sentido el plantel tratando de incorporar la idea futbolística de Marco, que sabemos que le gusta salir con pelota dominada, prácticamente no arriesgar el balón en un pelotazo? ¿Cómo va la adaptación a este estilo del profe Angulo? Pues realmente va bien. Creo que si bien en algunas ocasiones las cosas no siempre salen como uno espera, pero el modelo de juego creo que nos estamos adaptando a él y el profe Angulo está adaptando a nosotros. Creo que lo estamos haciendo de una manera buena, pero todavía nos faltan cosas por mejorar. En la portería ha habido una competencia fuerte desde la primera vuelta, que se mantiene ahora también con Rogelio Pérez. ¿Cómo vives esta situación de exigirte tú al máximo día a día para estar presente el fin de semana en los partidos? Recién te tocó jugar el sábado pasado frente a Huetamo. ¿Qué tanto es esa competencia interna en la puerta, Alejandro? Es una competencia interna fuerte, pero creo que hasta ahí Rogelio y yo llevamos una amistad muy buena. Creo que lo dejamos simplemente en competencia interna y de la cancha para afuera somos buenos amigos. ¿Esto aumenta el nivel de cada uno de ustedes que compiten? Sí, claramente, porque al querer estar jugando él o querer estar jugando yo, nos hace mejorar mutuamente y a la par vamos mejorando y impulsando a nuestros compañeros a que también mejoren en ese aspecto. Alejandro, ¿cómo ser pacientes? Ustedes ya prácticamente tienen un pie en la liguilla. Tendría que pasar una catástrofe. Creo que incluso matemáticamente habría que hacer cuentas, pero ya están en la liguilla. Mi pregunta va, ¿cómo tomar los partidos de jornada regular que faltan para no desesperarse, para, al contrario, sacarles provecho a estos partidos para cada vez ir mejorando algunos puntos de cara a lo que seguramente tienen ustedes en la mente, que es esa fase de liguilla?
Pues nosotros creo que vamos partido a partido. Realmente ahorita la liguilla sabemos que tenemos muchas posibilidades de calificar o que prácticamente ya estamos calificados, pero nosotros nos centramos en el partido que viene el sábado, que vendría siendo contra Furia Azul, y vamos partido a partido. Ahorita lo que nos importa es buscar el liderato del grupo 11 y tratar también de estar entre los primeros lugares de zona. ¿Qué nos puedes decir de Furia Azul precisamente? Un rival que se ha complicado en las vueltas anteriores. Es un rival complicado que corre, entra duro más que nada, y creo que será un gran partido el día sábado aquí en Peribán. Oye, y el hecho de que en esta vuelta les toca recibir todos los partidos en casa, ¿cómo lo ves? ¿Es un factor a favor? ¿Qué le podrías decir al público para que los acompañe en esta recta final de la temporada, aprovechando que sábado tras sábado están como locales? Sí, es un factor a favor, ya que nos vamos haciendo fuertes en casa, nos vamos motivando también con la gente, el hecho de que cada semana está la gente alentándonos, en ocasiones nuestras familias o amigos de incluso aquí de Peribán. La verdad yo quisiera que la gente estuviera metida así como lo ha estado hasta el momento, que siempre nos está apoyando, que siempre está ahí, pase lo que pase y equipo contra el que sea, siempre está apoyándonos y nos está alentando. Y ya para irnos despidiendo, Alejandro, que el tiempo se fue de volada, una pregunta en lo individual. Me gustaría que nos respondieras cuáles son tus objetivos, tus sueños en lo personal, y que me mencionaras algún guardameta que sea un referente para ti. Mi objetivo personal, creo que a corto plazo, es tratar de seguir jugando, de seguir mejorando como equipo, calificar a la liguilla, y ya estando en liguilla, creo que no va a haber quien nos pare. Nuestra meta es llegar a la final y lograr el ascenso. Y una persona, un arquero que siempre yo me he caracterizado es con Oswaldo Sánchez. Siempre fue mi ídolo desde pequeño. De hecho, fue la razón por la que a mí me empezó a llamar el jugar de portero. Y creo que es una gran inspiración, tanto para mí como para muchos porteros que hoy en día más o menos tienen mi edad, porque nos tocó verlo, nos tocó disfrutarlo, y fue un grande de la portería. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Ojalá que esas metas, tanto individuales como grupales, se te cumplan, porque sabemos de lo comprometido, de lo profesional y del esfuerzo que le pones en el día a día. Te mandamos un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por haber tomado esta llamada. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Que estés bien. Cuídate. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Peribán. Ya estaremos transmitiendo el próximo sábado a las 4 de la tarde el partido de la jornada 21 entre Aguacateros de Peribán y Furia Azul de Pátzcuaro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Antes de irnos a la pausa, les tengo una invitación a todos aquellos que nos ven en la capital michoacana, y es que en La Suavecita, además de pasar un rato muy ameno en compañía de amigos, te puedes llevar a tu equipo godín y ahí se olvidan de la chamba, te puedes llevar a la novia, te puedes llevar a los amigos, te puedes llevar a quien quieras, a tu hermano, y probar las auténticas pizzas combinadas, que son una delicia, muy originales, pero sobre todo muy sabrosas. Yo les recomiendo la de cochinita pibil con pastor. Ya se me hizo agua la boca. Vamos a la pausa. Te invito a La Suavecita, síguelos en redes sociales. Volvemos al último bloque de Ecos del 15. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tiene Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, la Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo.
acompañada por la presidenta honoraria del DIF estatal, Grisel Tello. La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Nuria Fernández, atestiguó el apoyo que se otorga a personas privadas de la libertad con la venta de sus productos a través de las tiendas Liberarte. Durante un pequeño recorrido por una de las 3 tiendas inauguradas hasta hoy, la funcionaria federal conoció a detalle cada uno de los artículos que de manera artesanal producen las y los internos de penales del Estado y reconoció el trabajo que el gobierno de Michoacán realiza en favor de este sector de la sociedad. Michoacán, honestidad y trabajo. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4,000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí. Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Celio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. La selección mexicana sub-17 fue campeona de la CONCACAF en su categoría sub-17. Si bien ya habían conseguido el boleto para el Mundial en Perú, querían ser los mejores del torneo levantando la copa. Y así lo hicieron tras ganarle 3-1 a la selección de las Barras y las Estrellas. Los dirigidos por Raúl Chabrán irán a Perú para disputar la Copa del Mundo que México ya ha ganado en 2 ocasiones, en 2005 con Jesús Ramírez y en 2011 con Raúl Gutiérrez. Esta se llevará a cabo del 10 de noviembre al 2 de diciembre del presente año. Cabe destacar la participación de 2 michoacanos, el portero Bedoya y Miki Arroyo. ¿Será que en este 2023 tendremos tricampeonato para México en la categoría? La Escuela de León FC en Morelia es la mejor opción para usted, madre o padre de familia, que quiera inscribir a sus hijos a la primera oportunidad que tengan los pequeños desde 4 años a 16 años de formar parte de un equipo de primera división. Sí, escuchó usted bien. Y es que la academia está supervisada por profesionistas del Club León, así como también avalada por Elías Hernández, que sea la primera incorporación que tengan sus hijos a la vida de un futbolista profesional. León FC Morelia, su mejor opción. Y por cierto, en este mes de marzo, el 23 y 24 de marzo, para ser precisos, habrá visorías en León FC Morelia. Y a las visorías, por supuesto, que están invitados aquellos chicos que quieran probarse de algunas otras escuelas o de algunos otros equipos. Así que no pierdan detalle, ya iremos diciendo cuál es la mecánica para registrarse en las visorías en las que vendrán entrenadores de las fuerzas básicas oficiales del Club León, con la misión de llevarse talento para allá. Bien, mencionábamos en la nota que nos entregaba el señor Laporta que 2 michoacanos lograron ese pasaje a la Copa del Mundo Sub-17 con este representativo nacional, que lo hizo muy bien en el premundial celebrado recién en Guatemala. Llama poderosamente la atención lo del guardameta Paolo Bedoya, que además se llevó la mención al mejor portero del premundial. Un guardameta que ha tenido un recorrido muy, pero muy serio desde los 13 años de edad, donde militaba en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia, en las que jugó en la categoría sub-15. Después se fue a Tigres, cobijado por Abdón Calderón, con quien lleva muy buena relación. Y allí estuvo entrenando en el primer equipo a la par del Patón Guzmán, logró el proceso con selecciones mexicanas, sub-15 también, y se le presenta la oportunidad de jugar este premundial ya enfilado en el roster del Club América en la categoría sub-17. Así que lleva un proceso extraordinario, portero titular, todo apunta a que sea el guardameta titular en la Copa del Mundo también, que se celebra en el mes de noviembre. Hay que seguir muy de cerca
a este guardameta que tiene unas condiciones extraordinarias. Y el otro michoacano que, para ser honestos, recién descubrimos en el mismo transcurso de este premundial que formaba parte de esta selección, es Miki Arroyo, un mediocampista nacido en Buenavista, Tomatlán, muy cerca de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, que se desempeña como volante creativo, como volante mixto, y que tuvo también algunos minutos aportando su fútbol para esta selección nacional. Así que enhorabuena, ojalá que los dos logren integrar la lista final que va a competir en este mundial, en esta categoría que tan buenos recuerdos nos trae, ¿no? Eder, Juan, Enrique Sosa, con aquella del 2005, donde Giovanni, Vela, Ever Guzmán y compañía lograron, Adrián Aldrete también, lograron el primer título mundial, y después en el 2011 con Carlos Guzmán en el plantel. Bueno, pues ahí están estos dos michoacanos, ojalá que les vaya muy bien en este proceso mundialista. Pronósticos para el partido de hoy. Nos tenemos que ir, pero no me quiero ir sin los pronósticos. Eder Ávila. El Morelia gana, 2-1 o 1-0. 2-1 o 1-0. Triunfo de la Eterneta en el debut. Pronóstico de hoy. La gana Morelia, me voy con el 2-1. 2-1, gana Morelia. ¿La qué, Marco, gana? ¿Qué? La Eterneta. Ok. ¿Les gusta? ¿La Eterneta? ¿No te gustó tanto? Tiene lo suyo. Pronóstico, Enrique Sosa. Yo me voy a quedar con el empate o con una victoria de Atlético Morelia. No, eso. O sea, bueno, si no es pollo, es polla. Bueno, también se juega así. También se juega así, a la doble. Bueno, si hay que quedarnos con algo, yo creo que va a ser empate. Empate. Coincido con el profesor Enrique Sosa. Hoy el Morelia va a tener sensaciones interesantes, pero no todavía como para ganar de visitante. Van a empatar. No les tiene fe a los eternos, muchísimas Marco gracias. Malvido, Gracias a ti, un gusto saludarlos. Juan, gracias. Por aquí estamos. Gracias a Eder Ávila, gracias a todo el equipo de profesionales detrás de cámaras, incluido el señor Laporta, que aquí andaba de metiche. Gracias a todos allá en cabina. No variar. Gracias a toda la gente bonita que nos deja entrar al corazón de su hogar. Mañana tenemos una cita en Ecos del Quinceo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Gracias. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.